Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Los estados pidieron más tiempo para dar una respuesta sobre el tema de coho. Los presidentes de los parlamentos de Aruba, Curazao y San Martín, a través de una carta dirigida al presidente de la segunda cámara, señora Mayhers, solicitaron más tiempo para formular e incluir sus temas en la proposición de la ley del reino conocida como coho. Los tres parlamentos recibieron una carta el 11 de febrero del 2022, un mensaje real de fecha 9 de febrero, el cual traía una proposición del reino con el objetivo de levantar un órgano caribeño para reforma y desarrollo, un tema de mucho interés en el área de manejo. Se está evaluando con cautela, escuchando diferentes expertos, la evaluación de las reglas propuestas a base del derecho internacional y la evaluación de los mismos parlamentarios. La cumbre de este tema se realizará la próxima interparlamentaria desde el próximo 4 al 6 de mayo en San Martín. Los parlamentarios de Aruba, Curazao y San Martín consideraron posponer la fecha para el día 20 de abril del 2022 con la Comisión de Relaciones dentro del Reino para el día 17 de junio del 2022. Actualmente existe un grupo de indocumentados venezolanos encerrados en la prisión, aunque no han cometido algún hecho de carácter criminal. Por tal motivo, están apelando al ministro presidente Pisas para que por lo menos les visite en la sección de Barracas. Una gran mayoría son venezolanos que ya tienen en Curazao algunos años. Quedaron detenidos durante los operativos y algunos fueron a buscar ayuda en la policía por motivos de maltrato y al instante fueron detenidos por no portar documentos. Ellos están en espera de ser expulsados a Venezuela, por lo cual han hecho apelación al artículo 3 del Tratado Europeo de Derechos Humanos para tratar de evitar su expulsión. Se trata de un grupo de alrededor de 13 personas quienes solicitan que los saquen de la misma sección donde tienen a personas que han cometido hechos criminales y los han condenado, ya que ellos dicen ser solo indocumentados y no criminales. Una mujer cuyas iniciales son RJ se presentó en la sala de corte acusada de malversar más de 181.000 florines donde ella trabajaba. Según la acusación, entre el 2 de agosto del 2021 hasta octubre del 2021 hizo la malversación de este dinero. La gerencia notó que faltaban 31 documentos y en el momento de averiguar los movimientos bancarios notaron que algunos días el dinero nunca fue depositado, por lo cual decidieron contratar una compañía privada para hacer investigación interna. Después de revisar los videos de las cámaras, vieron cómo la acusada tomó una bolsa de dinero, la caja chica, y se fue con ella en el mes de octubre. Delante del juez comisario, ella alegó que más personas hurtaron dinero de la compañía, pero no mencionó ningún nombre, y que solamente tomó 5.400 florines, con los que pudo pagar Acuelectra, comida y otras deudas que tenía atrasadas. Y ahora, nuestras noticias internacionales. La ballena gris está en riesgo. Sus imponentes cadáveres llegan a las costas de Baja California, en México. Los científicos lo achacan a la desnutrición debido a la escasez de alimentos por la variación en las temperaturas del mar y el cambio climático. Común encontrar unas 4 o 5 crías muertas durante la temporada. En los últimos 3 años hemos encontrado entre 10 y 25 en Laguna San Ignacio, entonces es un aumento en la mortalidad muy claro, y no solamente crías, sino jóvenes y adultos. Este cetáceo mide hasta 15 metros y puede llegar a pesar 36 toneladas. Recorre 12.000 kilómetros cada año desde los mares de Alaska hasta la costa oeste de México para reproducirse en sus cálidas aguas y luego regresar al norte. En estos santuarios de la costa del Pacífico, la temporada de avistamiento de diciembre a marzo es un espectáculo turístico. Sin embargo, aquí también han documentado un alarmante deceso de los nacimientos del 75%. No ha habido muchos partos en los últimos años. Nos informaban que es la situación de la desnutrición de la ballena, por la cual no se embaraza, y las que se embarazan, en el transcurso del trayecto, cuando vienen de nuevo a estas aguas, abortan.
Los pobladores, acostumbrados a convivir con este animal, temen que el futuro de la especie esté comprometido.